pudiera ponerla en el chat, ¿no? Y ya en su momento que tengamos un instante podría yo contestar. En este caso, me había yo asustado al momento que dijo la presentadora, colega Daniela, que era un taller. Yo dije, ah, chihuahuas, no es un taller. Entonces, más que nada es una conferencia. Sin embargo, la conferencia la vamos a hacer interactiva. Repito, si alguien tuviera algún comentario, alguna pregunta, algo que quisiera reiterar y complementar, adelante. Igualmente, el tema de la gamificación es un tema que por ende y por mi área lo he venido utilizando, ¿no? Sin embargo, siempre aprendemos. En el hecho de estar aquí al frente ante ustedes, pues eso no quiere decir que yo todo lo sé. Hay alguien que a lo mejor pueda aportar un granito más y entonces lo compartimos, ¿vale? Pues como ya se dijo, el tema es de la gamificación en la educación. En este caso, pues es un tema que, como repito, hemos estado trabajando ya en nuestra área. Sin embargo, es un tema actual que viene sabido que ahora con la evolución de la tecnología, ciertos autores han adoptado más la gamificación que el juego o que la ludificación, que en términos hispanos preferiríamos hablar de la ludificación y no de la gamificación. En la actualidad, la educación superior pues exige a los docentes innovar en los recursos didácticos, integrando la tecnología y lo que actualmente se está viviendo con la IA, ¿no? Con la inteligencia artificial. Ahora bien, para poder desarrollar esta presentación, ante todo, pues les voy a presentar lo que es la gamificación, lo que es a diferencia de lo que es el juego. Posteriormente nos vamos a adentrar a lo que son las teorías de aprendizaje, sobre todo aquellas con las que se presta más la gamificación. Posteriormente estaré hablando de algunos ejemplos concretos en los cuales se ha llevado pues muy fructífero lo que es la gamificación, y posteriormente estaré hablando de ventajas, desventajas de este término. Eh, Aquí en esta conferencia no les voy a enseñar a diseñar, a programar. Sin embargo, yo sé que ustedes están cursando una licenciatura o también habría alguien que esté cursando alguna maestría en tecnología y esta información complemente, ¿no? Bueno, ante todo, pues empezamos lo que es la gamificación, según García Bule, que escribió para el Instituto, ahora sí, para el futuro de la educación del TEC de Monterrey. La gamificación es también llamada ludificación. Es una estrategia de enseñanza que incorpora elementos de diseño y mecánica de juegos dentro de un entorno educativo real o virtual, que supone la definición de tareas y actividades usando los principios de los juegos. La palabra gamificación viene del anglicismo game como tal. De hecho, esta palabra no se concibe sin la evolución de lo que ahora son las herramientas digitales. Este término lo acuñó el programador británico Nick Pelling en el 2002 y se ha trasladado a lo que es ahora en el ámbito educativo. En el ámbito educativo como tal, la idea es crear un ambiente didáctico más atractivo para las y los estudiantes con el fin de mejorar la motivación hacia el aprendizaje, la adquisición de conocimiento, de valores y también el desarrollo de competencias de manera general.
La gamificación puede ser utilizada en en los diversos niveles educativos y áreas de conocimiento. En mi caso personal, lo hemos utilizado mucho en el aprendizaje de lenguas extranjeras y ahora lo vamos a llevar a cabo en el aprendizaje de lenguas nacionales para rescatar esas lenguas que en ciertos contextos se han ido perdiendo. Esta palabra refiere sobre todo a los elementos y a las técnicas que es como tal el juego y como tal son los videojuegos. En un contexto, pues, más, no, por así decirlo, en diversos contextos que no tienen nada que ver con el juego, sino que tengan un enfoque más lúdico y en nuestro caso sería en el ámbito educativo. Eh, Hay autores que, como tal, Ripoll y Pujula, nos mencionan que el juego se puede conceptualizar como un proceso de aprendizaje o bien el aprendizaje como si fuera un juego. En este caso, añaden que existen actividades lúdicas que no hay que confundirse con lo que es la gamificación. En este caso, hay que separar lo que es la gamificación y lo que son las actividades lúdicas. Pareciera ser que son dos términos que son sinónimos. Sin embargo, las actividades lúdicas, según estos autores, son aquellas, por así decirlo, técnicas o herramientas que nada más se introducen a través de una sesión o de una clase. La gamificación tiene pues más estrategias, más técnicas, más elementos, más planeación como tal, y entonces por tal no se debe de confundir la gamificación con actividades lúdicas. Actividades lúdicas podríamos mencionar como juegos de mesa, o también juegos virtuales que son diseñados para un momento en clase y sacar de la rutina a los estudiantes, ¿no? Sin embargo, la gamificación pues tiende a más elementos a considerar, una planeación y hasta una evaluación como tal. La palabra como tal, entonces, la gamificación se entiende como una estrategia didáctica, más no un enfoque pedagógico. Según Ripoll y Pujula, en este caso, más adelante les voy a decir cuál es el libro en el cual también nos basamos para poder responder a estos desafíos que la gamificación nos presenta ahora. Pero bueno, por el momento menciono a los autores. Estos autores en su obra nos mencionan que la gamificación como tal estrategia didáctica se puede adaptar a diferentes enfoques pedagógicos. Por así citar algunos, como el aula invertida, como el ABP, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado por tareas y en casos. Entonces, digamos, cualquier enfoque pedagógico, tú como diseñador, como docente, puedes diseñar actividades gamificadas con un objetivo de aprendizaje o con diferentes objetivos de aprendizaje como tal. Igualmente vemos por ahí una división, lo que es gamificación estructural y lo que es gamificación de contenido. La gamificación estructural, como su nombre lo indica, refiere a un modelo en el que se gamifica la estructura de las actividades sin modificar el contenido como tal. La gamificación de contenido implica lo contrario, es decir, modificar el contenido, obviamente sin alterar el objetivo de aprendizaje, pero siguiendo la estructura como tal. Es importante también mencionar de cuáles son los elementos entonces de la gamificación.
Entonces, en este caso, autores como Contreras Espinosa e Guía Gómez nos mencionan en su capítulo del libro que la gamificación de la educación superior, em, pues cuando gamificamos una actividad debemos de considerar ciertos elementos que con ello lleva una gamificación de actividades. Por ejemplo, la competición, la planeación de todo lo que es la actividad o las actividades, la cooperación, digamos, en el juego, la cooperación de los estudiantes por llegar a una meta, a una misión, la interacción social, una barra de progreso para ver qué tanto hemos avanzado en el juego, o bien también qué tanto nos falta por llegar a nuestra misión. Una recompensa, obviamente, no podría faltar, el premio como tal, el nivel de que vamos avanzando en cada misión, las insignias, los puntos obtenidos en cada misión. Igualmente, también se conjugan emociones, como por ahí podrían utilizar algunos emojis como tal, el uso de avatar o avatares como tal, las reglas del juego, el tiempo, cuánto tiempo vamos a estar con el juego, si es una sesión, 2 sesiones, 3 sesiones, dependiendo de las misiones, los objetivos de aprendizaje, una retroalimentación y por supuesto una evaluación. Entonces, todos estos elementos se conjugan para poder planear una actividad o actividades lúdicas, por lo que si nosotros referimos Doctora, alguna, sí, perdón por interrumpirla. No está sí, sí, sí. presentando, ¿verdad? No, 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 no. Ah, ok, ok, ok. Gracias. Ujú, sí. Por eso comentaba yo que nuestro estilo de aprendizaje iba a ser más auditivo. Entonces, incorporándome un poquito a lo que estaba yo mencionando, los elementos de la gamificación hay que tenerlos en cuenta para poder llamar como tal un enfoque más gamificado y no solamente una actividad lúdica, ¿vale? Hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta como para aclararla o podemos seguir. Doctora, hasta ahorita en el apartado de preguntas y respuestas no hay ninguna. Igual voy a Ah, hacer una ok. aclaración para todas las personas que están conectadas. El chat está deshabilitado porque estamos en modo seminario, pero Mm, si quieren hacer una perfecto, pregunta, en la parte de abajo hay un cuadro que dice Q&A o preguntas y respuestas y ahí no las pueden poner y las vamos leyendo. perfecto. Muchísimas gracias, Daniela, por tu apoyo. Entonces aquí, regresando al tema, lo de la gamificación, en este caso, cuando nosotros hacemos actividades gamificadas, existen teorías psicológicas y psicopedagógicas que nos ayudan a comprender y a echar mano de lo que son todas estas actividades gamificadas. Tenemos, por ejemplo, o bien antes de pensar en una teoría, pensemos ahora en alguna actividad gamificada, por así decirlo. Entonces, pensemos, por ejemplo, en que ya diseñamos, ya planeamos. Sin embargo, cuando nosotros como docentes, ¿ok? O como guías en el aprendizaje, tenemos que pensar cuál va a ser ese enfoque, ¿vale? Pedagógico que nosotros vamos a implementar, porque no solamente va a ser nuestra actividad lúdica, por así decirlo, o nuestra actividad gamificada. Tenemos que pensar en una teoría pedagógica y en este caso tendría que ser una teoría que apoye al modelo educativo en el cual estamos insertos, digamos, ya sea en la institución donde laboramos o en la escuela o en el centro educativo.
En este caso, nos apoyamos de teorías como la teoría del constructivismo. Ustedes se preguntarán, ¿cómo podemos aplicar esta teoría, ok, cuando estamos haciendo actividades lúdicas? En este caso, esta teoría habla de un aprendizaje significativo, un aprendizaje colaborativo, la zona de desarrollo próximo, ¿no? Entonces, en esta cuestión, cuando nosotros pensamos en una teoría, podríamos pensar en el constructivismo, que en este caso, cuando nosotros damos a conocer la actividad lúdica, nuestros estudiantes pueden trabajar colaborativamente, pueden visualizar cuál es el aprendizaje que ellos van a alcanzar y cuál es el aprendizaje que actualmente ellos poseen y cuál es esa zona o qué es lo que tienen que hacer para poder alcanzar el objetivo como tal. También podemos tener la teoría de la autodeterminación. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con motivación, motivación intrínseca o motivación extrínseca como tal. O bien, hasta cierto punto también se trabaja la teoría del conductismo. ¿Por qué? Porque como estamos planeando actividades gamificadas y uno de los elementos de las actividades pues son los premios, las insignias y todo ello promueve el aprendizaje. De cierta manera estamos echando mano del conductismo. Entonces, aunque no quisiéramos como tal, podríamos a veces caer en esta excesiva, pues rutina, ¿no? Si tendemos mucho también a la gamificación, finalmente los estudiantes, ahora sí lo que esperan, o si lo vemos desde un juego, una práctica, el jugador espera ganar algo, el jugador espera obtener algo. Es igual en la educación cuando nosotros damos a promover una actividad lúdica, el estudiante espera que sea recompensada su victoria, ¿no? En este caso puede ser puntos, pueden ser insignias, pueden ser premios, ¿no? Y obviamente también estamos echando mano del aprendizaje experiencial, en este caso promovida por Cole. Aquí los juegos van a facilitar las experiencias concretas seguidas de alguna reflexión, conceptualización y experimentación activa. Por eso se le llama aprendizaje experiencial. Ujú. Ahora bien, una vez que hemos visto cuáles son los elementos de la gamificación, qué es la gamificación, cuáles serían los beneficios ahora de implementar la gamificación en un contexto educativo. Pensemos cualquier experiencia gamificada. Yo creo que como estudiantes o como docentes siempre hemos pasado como tal por esta experiencia y si nosotros, digamos, viajamos un poquito hacia atrás, viajamos, visualizamos esa experiencia, realmente, ¿cuáles fueron estos beneficios? Entonces, por ahí podemos enumerar algunos beneficios que nos trae la gamificación, como es el aumento de la motivación en los estudiantes, pero también trae el compromiso hacia los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de los estudiantes, que están activamente pues involucrados en su aprendizaje, se ven más motivados y para aquellos que en algunas veces pues no participan, pues también son contagiados por estos estudiantes que pues se motivan más con el juego y también ven su compromiso por aprender, por alcanzar misiones, metas que dependiendo del juego van alcanzando. Entonces eso pues aumenta el interés en los estudiantes, aumenta el interés por aprender, porque no olvidemos que la gamificación suele ser una estrategia pero no es el fin.
el fin es el conocimiento, ¿vale? Entonces, como tal, la gamificación, por así llamarle, es una herramienta que nos va a ayudar a alcanzar ese aprendizaje. Entonces, a través de la herramienta, los estudiantes suelen ser más motivados e interesados por aprender y participar, colaborativamente. Obviamente, mejora el aprendizaje y la retención. Por ejemplo, la retención de información. Dependiendo la actividad del juego, pues a veces hay juegos que requieren como tal retención de información. Entonces, con ello tú vas alcanzando misiones, vas alcanzando pues insignias o obteniendo insignias. Entonces, con ello va mejorando la memorización. O sea que en sí como tal, pues fomenta también el desarrollo de habilidades de memorización. Igualmente, un aprendizaje colaborativo se va fomentando. En este caso, cuando el docente forma equipos, ¿no? De competencia, también igualmente aquí podemos ver que se promueve el trabajo colaborativo y el trabajo en equipo, obviamente. Em, También vemos el desarrollo de habilidades y actitudes. Habilidades, por ejemplo, en la resolución de problemas, habilidades sobre el pensamiento crítico, reflexivo, la creatividad, la colaboración, perdón, y la cooperación. ¿Por qué no? La autoestima y también la autonomía. Ahora bien, todo este desarrollo de competencias y habilidades se van fomentando dependiendo también del tipo de juego o de la gamificación. Hay juegos que implican más la autonomía del estudiante, hay juegos que implican más la colaboración del estudiante. Entonces, esto va dependiendo ante todo de la planeación que el docente trae para, trae consigo de las actividades gamificadas hacia el salón de clase. Ajá. Entonces, obviamente, y pues también trae la mejora de una docencia universitaria, de un compromiso del docente hacia el diseño de actividades, hacia la formación de su propia profesión, porque el ser docentes ahora pues no es solamente que te empapes del conocimiento de la materia, del área, de lo que tú vas a enseñar como contenido, sino también de las estrategias didácticas que uno como docente debe de manejar, debe de dominar. Y ahora con toda la revolución tecnológica y que hemos llegado a la IA, pues tenemos que saber cómo poder utilizar estas herramientas a favor de nuestra docencia y a favor del aprendizaje de toda la comunidad estudiantil. Ahora bien, de cierta manera, la gamificación, pues, suele ser, como tal, ya lo he mencionado, una herramienta didáctica que conjuga como tal ciertos elementos en la formación del estudiante. Si nosotros pensamos, por ejemplo, igual en una experiencia donde hemos estado involucrados, ¿qué pasa cuando ganas? ¿Qué pasa cuando pierdes? Entonces, vemos que existen elementos que no solamente con la gamificación están implicados, por ejemplo, el conocimiento, lo cognitivo, sino que también están implicados otros elementos más que como humanos, seres humanos, pues vivimos, ¿no? O experimentamos, que es lo emotivo. Todas esas emociones que también se comparten cuando nosotros estamos en una experiencia gamificada. ¿Qué pasa cuando ganamos? Pues nos sentimos bien, el equipo se siente bien, ganamos un premio, ganamos una recompensa, ganamos una insignia, ganamos lo que hayamos ganado, nos sentimos bien. ¿Qué pasa cuando perdemos?
Igualmente, sensaciones, emociones vienen a nuestra cabeza, a nuestro cuerpo y decimos, bueno, esta vez casi ganaba, esta vez me tocó perder. Pero ¿qué pasa que cuando no estamos preparados o cuando no estamos conscientes de que realmente es un juego? Pues realmente esa emoción de tristeza, de que perdimos, pues nos hacen sentir más mal si hubiéramos estado consciente que solamente es un juego, ¿no? Entonces, esa parte emotiva, esa parte de, por así decirlo, de sentir esas emociones, pues también se conjugan con el juego, ¿no? Entonces, tenemos esa parte cognitiva en donde a través del juego vamos a aprender, vamos a manejar ciertos conceptos, dependiendo de la materia, dependiendo del área, pero también se practican emociones y también se practica lo que, digamos, por así decirlo, un contexto social, un contexto donde también van a estar involucrados nuestros valores, también nuestra cultura, también en cómo retomamos nosotros el juego, en cómo somos seres colaborativos, sociales, nuestros valores como tal. Entonces, hay un juego de elementos que no solamente la finalidad es lo cognitivo, sino también la finalidad es también sentir, ¿no? Esas emociones por ganar y a veces por casi ganar y a veces por perder. Pero pues sí, hay que estar como estudiantes, hay que estar conscientes de que realmente es un juego y no pasa nada, ¿no? No pasa nada en que si pierdo, no pasa nada de que si gano, porque igual no sería el mejor ni la mejor, sino esta vez me tocó perder o me tocó ganar, sino son partes de las experiencias de una actividad gamificada como tal. Ahora bien, existen ejemplos, existen estudios donde realmente la gamificación ha sido de gran apoyo, ha sido una herramienta para el aprendizaje como tal. Por ejemplo, en Croacia se llevó un estudio por parte de ciertos investigadores en donde se presentó una experiencia aplicando la gamificación en la educación para mejorar la participación en los estudiantes universitarios. Bien es cierto que la gamificación pudiera, ¿no? Por ejemplo, en la experiencia de los autores Palova y BJK, en este caso, vieron que realmente la gamificación mejoró la participación de los estudiantes. Sin embargo, no todas las experiencias pueden ser similares, porque obviamente estamos trabajando con individuos, con seres que sienten y no a todos les gusta la gamificación. No a todos les gusta el estar siempre en competencia, o bien, o el perder, o en el exponerse, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, aunque en otras experiencias hayan tenido buenos resultados, eso no quiere decir que en general tenga buenos resultados la gamificación. Sin embargo, tiende más a obtener pues beneficios la gamificación. Otros estudios han mostrado que estas actividades gamificadas pues fueron eficaces para atraer personas tímidas o distraídas, involucrándose en circunstancias sociales donde fue necesario interactuar entre ellos. Entonces, como ya habíamos visto, la gamificación ayuda a la cooperación y al trabajo colaborativo como tal. Otros trabajos, como en Perú, por ejemplo, por el autor Carvajal y otros, la gamificación ayudó a reforzar los conocimientos del estudiante en la materia de estudio, también a desarrollar habilidades como la resolución de problemas,
el trabajo colaborativo, de tal manera que la o el estudiante aprendiera de manera divertida ahora sí, o de manera lúdica como tal. Entonces, existen estudios finalmente donde la gamificación ha sido una buena herramienta, una buena estrategia como tal, didáctica para alcanzar objetivos de aprendizaje. Ahora bien, nosotros como docentes tenemos que pensar cómo planear, cómo, sí, de antemano, cómo planear una actividad gamificada. Entonces, antes de tomar esa decisión de diseñar una actividad gamificada, sí sería necesario pensar o pasar una checklist para decidir qué tan pertinente sería gamificar mi actividad para tal aprendizaje. ¿Por qué? Porque a veces el contexto, a veces los recursos no son, digamos, lo suficientemente atinados para poder gamificar tal o tales actividades. Es como, por ejemplo, si tú escribieras un artículo, tú checas a lo mejor si estás, por ejemplo, con el modelo APA. El modelo APA pues te aconseja, ¿no? Ante todo, si es necesario o no una tabla de contenido y te dice, pasa un checklist para ver si es necesaria la tabla de contenido, la insertas. Si no es necesaria, entonces mejor elimínala y el contenido lo pones en un párrafo. Entonces, esto es igual. Si tú ves que realmente tu checklist, pues vas palomeando en la mayoría de las casillas, entonces sí sería conveniente gamificar la actividad. ¿Por qué? Gamificar una actividad no es solamente implementar nada más un juego, ajá, ya lo habíamos visto, una actividad lúdica en clase, porque pues finalmente, para sacar de la rutina a las y los estudiantes, no. La gamificación suele ser una estrategia, ahora sí, planificada, donde los elementos que ya mencioné tienen que estar incorporados. Entonces, ahora bien, para planificar como tal una actividad, tenemos que, primero, ante todo, analizar el contexto. ¿Qué quiere decir analizar el contexto? Analizar, es decir, los intereses de los estudiantes, con qué estudiantes me estoy enfrentando, eh, su motivación, en conocer realmente si están motivados o no por participar en algún juego. Además, tengo que saber con cuántos estudiantes cuento, mi contexto educativo, si cuento con herramientas digitales o artefactos que me puedan ayudar a, a llevar a cabo la actividad lúdica. Además, también en contenido, tengo que tengo que preguntarme por qué quiero gamificar la actividad, para qué objetivo de aprendizaje quiero alcanzar como tal. Una vez que analizo el contexto, tengo que diseñar la actividad. La actividad, ¿qué quiere decir? Pues, ¿cuáles son todas las actividades que voy a diseñar? Si nada más una, dos, ¿cuáles serían las misiones? ¿En cuántas sesiones las voy a programar? ¿En una, en dos? ¿Por cuánto tiempo? ¿Quiénes van a participar? ¿Todos van a participar? ¿Cuáles serían los objetivos que pretendemos alcanzar con tal actividad? Y además, una vez que ya tenga todo ese diseño de actividad, debo de pensar en la implementación. La implementación debe de ser coherente, debe de ser que en este caso haya considerado todos los elementos que conlleva la gamificación. Y además, como docente, debo de evaluar
la utilidad de la actividad gamificada. ¿Ok? Si fue útil, no fue útil, en qué momento, evaluar los resultados de aprendizaje, porque una cosa es evaluar la actividad gamificada y o bien también evaluar los resultados de aprendizaje. Si aprendió la o el estudiante, no aprendieron, se les hizo divertido, si los vi motivados, ¿no? Entonces, la gamificación como tal pareciera ser que es tan fácil de implementarla, pero no. En este caso, si nosotros como docentes estamos comprometidos, estamos motivados, entonces la gamificación en clase la vamos a ver como una herramienta aliada al aprendizaje y a la didáctica que es nuestro quehacer. Pero si la vemos como una herramienta que pareciera ser que en lugar de ser una estrategia, me va a dar problemas. ¿Por qué? Porque debo de. Entonces, el pensar debo de hacer algo, pues me trae más, pues por así decirlo, más peso mental, ¿no? O más trabajo. Entonces, pues bueno, es una herramienta más, una estrategia más para nuestras aulas, para la educación, como había yo comentado, no solamente en el área superior, sino también desde preescolar hasta posgrado, ¿no? Suele ser una buena herramienta, pero para eso yo como docente tengo que formarme, tengo que diseñar y tengo que establecer objetivos muy claros de aprendizaje. Ajá. Obviamente, con la implementación de estas actividades gamificadas, pues viene por así decirlo, un trabajo también que es la evaluación de mi herramienta o bien de la actividad gamificada, ¿vale? Para ello existen varios modelos que proponen, si ustedes googlean, por ejemplo, el modelo SAR del doctor Rubén Puente Dura. Este responde al acrónimo de sustitución, aumento, modificación y redefinición. Es un modelo que se utiliza en la educación para analizar y validar el potencial de la tecnología en el aula. En este caso, cuando nosotros hablamos de gamificación, les había yo comentado, muy difícilmente la separamos de la tecnología, de esta evolución tecnológica que ahora tenemos y ahora pues nos echamos más ahora sí, a la mano o como herramienta la IA, la inteligencia artificial. Entonces, una cosa es evaluar la utilidad como tal de la herramienta, ¿ok? Y otra cosa es evaluar el aprendizaje por medio de la herramienta. En este caso, este modelo SAMR, que es del doctor Rubén Puente Dura. Él ofrece un modelo, pero es un modelo de evaluación del impacto del uso de la tecnología que voy a utilizar en mi aula. Ajá. En este caso sería la tecnología con la que yo me voy a apoyar para poder diseñar la actividad gamificada. Existen otros modelos como tal, por ejemplo, TEAM, que es la matriz de integración de tecnología, desarrollada por el Centro de Tecnología Educativa de Florida. En este caso, se basa en la teoría constructivista del aprendizaje como en la investigación relacionada con la práctica docente, ¿vale? En este caso, igualmente es un modelo para poder evaluar la tecnología.
Ahora bien, existen otros modelos. En este caso, el modelo que adoptemos sería imprescindible tener en cuenta cuáles son los objetivos de aprendizaje para poder primero utilizar qué herramienta tecnológica y cómo la voy a gamificar, cómo la voy a planear para que después uno, ¿ok? Evalúe yo los aprendizajes esperados y otro evalúe el impacto de la tecnología que yo he utilizado en el aula, ¿vale? Bueno, pues en este caso he hablado del concepto, he hablado de qué teoría psicopedagógica podríamos utilizar con esta herramienta, o mejor dicho, esta herramienta de la gamificación, en qué teoría psicopedagógica se podría insertar, cuáles son las ventajas, igual, pero también de las ventajas también existen desafíos que atender a la gamificación o a este tema de la gamificación como tal. Por ejemplo, si hablamos de ciertos desafíos, podríamos mencionar a, por ejemplo, a la desigualdad de acceso a recursos tecnológicos y digitales con los cuales contamos ya sea los docentes o mismo las y los estudiantes en ciertos centros educativos, ¿no? A lo mejor yo les podría decir, la gamificación es lo máximo como tal, la gamificación es lo que podría ser la respuesta a todas las problemáticas de aprendizaje en los estudiantes. ¿Por qué? Porque ayuda a la motivación, ayuda al aprendizaje significativo. Sin embargo, tenemos la problemática de la desigualdad de acceso a recursos tecnológicos y digitales. Eso es un desafío o uno de los desafíos que en algunos contextos educativos pues tendemos a tener, ¿no? Igualmente, hablamos de problemáticas también que surgen con el exceso de la gamificación en las aulas. Piensen, por ejemplo, ¿qué pasaría si la o el docente llegara al salón de clase? Todos los días tienen ustedes, digamos, tal materia y el docente llegue todos los días con actividades gamificadas. ¿Qué podríamos pensar? Para algunos estudiantes, pues sería lo magnífico, sería lo ideal, ¿ok? Porque están acostumbrados a estas experiencias de, por ejemplo, de recompensa, de juego, de competitividad. Sin embargo, el exceso también de la gamificación en aulas tiende también a desfavorecer algunos estilos de aprendizaje, por así decirlo. En este caso, pienso en un caso muy concreto, perdón, en donde alguna vez yo llevé alguna actividad gamificada, entonces yo la planeé como tal y al momento de aplicarla, la mayoría respondió, pero por ahí hubo una estudiante que me dijo, es que a mí no me gusta todos los días y sobre todo como tal, estar expuesta en la competitividad. ¿Por qué? Porque me siento mal. Regularmente soy una persona que pierde, ¿ok? Eso ya también lo traía en la mente, pero ella se sentía pues mal, se sentía expuesta. Entonces, la gamificación pareciera ser que sería la respuesta a los problemas de aprendizaje, pero hay que evaluar, hay que checar la pertinencia de nuestras actividades. No a todos les gusta la competitividad, no a todos les gusta estar expuesto de que si pierde, a lo mejor si gana, pues obviamente, pues qué felicidad. Pero si pierde en todos los juegos, pues sí se sentiría mal. Entonces, es una de las problemáticas que hemos observado en que realmente el exceso de gamificación tampoco pues es bueno, ¿no? Entonces, sí,
acarrea ciertos problemas en los estudiantes. Igualmente, el hecho de estar jugando, ¿no? El hecho de que siempre te tienen que recompensar, te tienen que dar un premio, te tienen que aplaudir o X, Y o Z gesto porque ganaste. Entonces también eso conlleva a recompensas excesivas que el estudiante en algún momento, pues si no ganara en algún otro contexto no educativo, pues lleva esa experiencia de que siempre ha ganado y en otro contexto que no es lo educativo, pero que sí es un juego, entonces pues lleva a malas experiencias, ¿no? Entonces, esa dependencia excesiva como tal a actividades gamificadas, pues no sería lo recomendable en las aulas como tal, ¿no? Igualmente, pues esa inestabilidad emocional que en algunos y en algunas estudiantes podríamos provocar como docentes, entonces también serían pues no tan cómodo para la o el estudiante que está en juego, ¿no? Ahora bien, entonces, como tal, sí tiene puntos a favor, sí tienes muchos frutos la gamificación, sin embargo, hay que evaluar la pertinencia de cada actividad y no ser tan excesivos, ¿ok? En la gamificación, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son esas tendencias ahora de la gamificación? De las actividades gamificadas como tal. Si bien es sabido que la IA está presente ya y la personalización del aprendizaje, porque a través de cursos en línea, autogestivos, pues tenemos que también hacer el uso de la gamificación, tenemos que diseñar. Aparte de ser docentes, tenemos que aprender a diseñar esas actividades gamificadas con las nuevas tecnologías y también con la inteligencia artificial. Hacerlas una aliada a nosotros, a nuestro quehacer pedagógico y no verlas como una herramienta que me va a sustituir, sino al contrario, que me va a apoyar a mi docencia y al aprendizaje de las y los estudiantes. Igualmente, siempre hay que actualizarnos, siempre hay que conocer cuáles son esas tendencias y esa perspectiva que tiene mi área de formación y cómo es que yo pretendo implicar la gamificación en estas áreas y sobre todo, creo que los que estamos presentes estamos más involucrados en la educación y entonces siempre conocer, ¿no? Siempre conocer esas tendencias y de antemano el ser docente pues implica siempre, te implica una constante formación, ¿no? Siempre estar pensando qué es lo que me falta, qué es lo que faltaría en mi docencia, cómo puedo proporcionarle un aprendizaje más accesible al estudiante con todas estas herramientas que ya están, ¿no? Y que no puedo darles la espalda como tal, ¿no? Pues bueno, pues ya recapitulando, resumiendo lo que yo les he presentado, podríamos solamente mencionar puntos clave, que la gamificación consiste en el uso de esas técnicas, de esos roles que por así decirlo, traemos del juego y que esas actividades gamificadas las vamos a diseñar en un contexto que no se hizo para poder, como tal, en un contexto lúdico, sino, por ejemplo, en nuestro contexto educativo, traemos al juego, traemos la actividad gamificada
a un contexto que no es totalmente juego, pero sí podemos como fomentar la gamificación como una herramienta para el aprendizaje como tal. La gamificación tiene el lado oscuro, sí, pero también tiene muchísimas ventajas, ¿no? Como docentes tenemos que estar a la vanguardia. ¿Cuál es el rol del docente actual y en este espacio de gamificación? De cierta manera es un guía de aprendizaje, de cierta manera es un diseñador de actividades gamificadas, también igual es un diseñador también de actividades que no solamente tiende al juego, sino también tiende al aprendizaje como tal por medio de un enfoque psicopedagógico, ¿ok? Y también debemos de actualizarnos de cierta manera que podamos tener esa visión de lo que es un contexto socioemocional y cultural del estudiante, ¿no? Porque a veces pensamos en cómo voy a transmitir o cómo voy a ser un guía para el aprendizaje, pero a veces no nos preguntamos como docentes cómo se sentiría el estudiante si le pongo un juego así o si le pongo un material más visual, más auditivo, ¿cómo se sentiría? Finalmente, el estudiante o la estudiante también es un ser que siente y que no solamente es un receptor, ¿no? Entonces, pues ya con ello quisiera yo cerrar como tal. Y antes de cerrar totalmente, me gustaría hacerles algunas recomendaciones. Yo les recomiendo dos libros para ampliar más nuestros conocimientos sobre la gamificación. Uno, que es la gamificación en la educación superior de la Universidad de Barcelona por los autores Ripoll y Pujola del 2024. El otro libro es la gamificación en las aulas universitarias de la Universidad Autónoma de Barcelona por los autores Contreras y Eguía del 2019. Igualmente, démonos un tour por Google, por los buscadores, como tal, no es el único buscador, pero por los buscadores y veamos, ¿ok? Nuestro primer paso para ser diseñador de actividades lúdicas es primero, pues, insertarnos, ¿no? En todo este contexto de gamificación, checar cuáles son las plataformas que nos proporcionan herramientas para diseñar, otras solamente nos proporcionan como tal plantillas para poder insertar por ahí objetivos de aprendizaje porque pues ya están diseñadas. Sin embargo, podríamos empezar con las que ya están prediseñadas y un reto más sería el diseñar, ¿no? Por ejemplo, como Minecraft. En este caso sería un buen recurso para la gamificación y para un objetivo de aprendizaje, ¿no? En este caso, pues esto sería todo lo que yo les quiero compartir. Agradezco la invitación y sobre todo el poder compartir el tema de la gamificación en la educación en un contexto pues más universitario y pues muchísimas también gracias por permitirme compartir con ustedes mis conocimientos. Por ahí si me ayudan con algunas preguntas, si tuvieran, por favor. Claro que sí, doctora. Pues muchísimas gracias por todo esto que nos acaba de compartir. La verdad, el que fuera una presentación pues auditiva más que visual como estamos acostumbrados, también eso nos hace poner como mucha más atención, ¿no? Además que este tema que impartió pues es súper interesante, que por supuesto lo van a poder pues aplicar y ya van a tener mucho más conocimiento los docentes y los aprendientes de el IELEP.
sí tenemos algunas preguntas y me voy a permitir leerlas. La primera es, como docentes y parte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿qué herramientas nos podría recomendar para implementar en nuestra práctica educativa a nivel superior? Ok, hablando de herramientas, pues existen muchísimas. Ok, está, por ejemplo, la que les acabo yo de decir. Por ejemplo, si quieren diseñar, pues está Minecraft, ¿no? Por ejemplo, si quieren ya, como tal, que tengan plantillas y que solamente ustedes propongan, objetivos de aprendizaje, misiones. Pues tenemos Puzzle, por ejemplo, Quizlet, Breakout, Classcraft como tal. Y pareciera ser que igual, hay plataformas pues muy fáciles de utilizar y que dicen, bueno, esto no es gamificación. Sin embargo, recuerden. Recuerden los elementos de toda gamificación, aunque sea una plataforma muy, muy básica, pensemos en algo como Kahoot, ¿ok? Pareciera ser que para algunos Kahoot ya está pasando de moda, pero si le colocamos los elementos de una gamificación, ¿ok? Cualquier plataforma pudieran utilizarla también para sus aulas y para alcanzar objetivos de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, por así decirlo, mucho tiempo estuvo Kahoot o está todavía y existe, por ejemplo, plataformas más educativas como Moodle o como Microsoft Teams, donde tú tienes la plataforma como tal en blanco y tú tienes que diseñar. Realmente, o sea, trabajar con Moodle o con Microsoft Teams que se están actualizando y que son plataformas, por ejemplo, Moodle que ya ha existido por años y que ha sido una de las plataformas que se siguen utilizando. Entonces, con ello, tú puedes adaptar actividades gamificadas. No necesitas una gran plataforma con la IA y todo eso para poder llevar a cabo una actividad gamificada con Moodle y con las herramientas que ofrece Moodle y también más actual que es Microsoft Teams o Microsoft como tal. O sea, tienen muchísimas herramientas que tú como docente puedes ir como que jugando y diseñando estas, digamos, actividades gamificadas para alcanzar objetivos de aprendizaje. Reitero, ¿vale? No importa la plataforma, importa los elementos y cómo diseñes o planifiques tú tu actividad, gamificada, ¿vale? Muchas gracias, doctora. Sí. Otra pregunta es que si en resumen nos podría decir las diferencias entre actividades lúdicas y actividades gamificadas. Ujú. Ok, en este caso voy a precisar un poco más si en algún momento no lo fui, una disculpa. Una actividad lúdica como tal refiere a diversión, ¿vale? A recreación como tal. Entonces, al poner una actividad lúdica en clase, podríamos decir que es una actividad al momento, sin tanto planificar, ¿ok? Podría decirse que a lo mejor puede ser, un juego de mesa, podría ser un teléfono descompuesto. Pero cuando hablamos de gamificación y sobre todo la gamificación trae más a la par esas herramientas digitales que actualmente utilizamos, recordando un poquito que este concepto ha nacido en la primera década de nuestro siglo, entonces, por así explicarlo,
la gamificación acarrea, perdón, acarrea el uso de herramientas digitales, pero también acarrea, ¿ok? La planeación de una actividad en donde tú pones a consideración el contexto, la planeación como tal de la actividad, el diseño, la implementación y la evaluación, ¿ok? Si queremos decir que como tal la gamificación es igual a planeación, sí, se planea y una planeación es desde que tú sigues un proceso y una actividad lúdica podría decirse que es como tal una, para no reiterar actividad, podría ser un juego en el cual lo pongo en algún momento en clase por 5, 10, 15 minutos y eso no necesariamente tenga que ser una planeación. Ujú. Gracias, doctora. También aquí nos dicen, excelente ponencia. Considerando que el juego como técnica de enseñanza-aprendizaje nació bajo la teoría del aprendizaje sensomotor, ¿qué opina acerca de que los panoramas actuales de la gamificación ponen en riesgo la estimulación motriz en entornos físicos reales de las y los estudiantes? Ujú. Yo considero que no los pone en riesgo. Tal vez se utilicen más unos que otros, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, tal vez hablará más porque la gamificación recurre más a la tecnología. Sin embargo, hay actividades gamificadas donde tú, pones en juego, digamos, lo que es lo visual, lo auditivo, y también había yo precisado que trae muchas ventajas también la gamificación, porque igual, aparte, es que esto va dependiendo de la actividad, aparte de que hay juegos gamificados en donde la autonomía se hace presente, también se hace presente lo social, ¿no? Lo social, el de compartir, el de interactuar con el otro, no necesariamente quiera decir que solo utilizas a lo mejor tu pensamiento y tu boca, ¿no? También utilizas otras, los demás sentidos, ¿no? Por ejemplo, al momento de interactuar con los demás, ya estás utilizando a lo mejor las manos para poderte expresar, las emociones que experimentas, los gestos también al momento de sentir cada emoción y el hecho visual, auditivo. Entonces, yo creo que tal vez en este caso, dependiendo de la actividad, sería como que el sentido que más utilizamos. Obviamente, a lo mejor podríamos, de cierta manera, a ver si es que no la riego, por así decirlo, que como estamos en una época, pues ya muy tecnológica, en donde la educación debe de estar a la par con la tecnología, pues sí, no lo podemos echar atrás que pues no uso la tecnología, pero de vez en cuando pudiéramos gamificar como tal actividades donde no necesariamente podríamos utilizar la tecnología, porque también hay autores que dicen, bueno, la gamificación o la palabra gamificación nació con esta evolución tecnológica. Sin embargo, ¿qué pasa en contextos educativos donde no hay acceso a a lo tecnológico, perdón? Entonces, como docentes, tenemos que ser creativos y tenemos que decir, bueno, no cuento con estos recursos tecnológicos, pero sí puedo hacer de la gamificación con recursos convencionales, con recursos que siempre los hemos tenido y los podemos planificar de tal manera que no necesariamente tenga yo que tener un artefacto, digital para poder llevar la gamificación. Reitero, la gamificación ha nacido con los avances tecnológicos, pero yo no veo que sea una limitante
para decidir en que, digamos, en diseñar una actividad sin tecnología, ¿vale? Sobre todo en los ambientes educativos donde no hay acceso a los recursos, o bien herramientas digitales, por así decirlo. Ujú. Muchas gracias, doctor. También aquí nos dicen, antes que nada, muchas gracias por la información. Como docentes, ¿cómo nos podemos percatar que hemos logrado el objetivo de aprendizaje y no que haya adquirido habilidades específicas que contribuyeron a usar el videojuego? Ujú. Yo creo que como docentes, pues tenemos muchas, digamos así, muchas herramientas que nos pueden ayudar a ver si realmente ha aprendido el estudiante. Pensemos en cualquier tema. Ajá. Mi herramienta va a ser el juego, la gamificación como tal, pero ¿de qué herramientas puedo hacer uso para saber si ha aprendido? Pues puede ser por promedio de la elaboración de un proyecto, de un test, de un examen. No obviamente puede ser un examen, sino hay mil maneras de evaluar y a lo mejor puede ser hasta a veces con una exposición, una presentación, un mapa conceptual, tal vez un checklist, una rúbrica de evaluación. Entonces, de cierta manera, yo creo que como docentes sí tenemos esa concepción de que pues hay diferentes maneras de evaluar, no solamente con el examen, y a lo mejor después de la actividad gamificada, dependiendo de cuántas sesiones me lleve esta actividad gamificada, a lo mejor una, dos o tres, después de ello puedo checar si realmente ha aprendido, ¿no? ¿Con qué? Pues con la herramienta que yo considere más pertinente. Podría ser un proyecto en equipo, una presentación, un test, un cuestionario, un examen, aunque los exámenes ahora pues están muy, con ese tema polémico que no debemos solamente basarnos en un examen, perdón, y estoy totalmente de acuerdo. No solamente la evaluación es el examen, también está toda la formación formativa como tal del estudiante y pues yo creo que como docentes podemos aplicar cualquier, pues herramienta de evaluación siempre y cuando veamos que sea la más pertinente, ¿no? Hasta la elaboración de un proyecto como tal. Podemos con ello evaluar si realmente y podemos verificar si realmente aprendió como tal el estudiante. Ujú. Gracias, doctora. Aquí también nos dicen que si podría escribir en el chat el nombre de las herramientas que mencionó, así como de los libros recomendados. Claro. Mm. Muchas gracias. Los voy a poner. Ujú. Perfecto. Y mientras también voy a leer otra pregunta. Dice, ¿de qué forma se puede motivar al docente a usar la gamificación en los salones de clases? Ya que nos topamos con compañeros que hacen énfasis en no tener tiempo o no recibir una remuneración más. Además de que los aprendientes nos ven a quienes lo aplicamos como que los ponemos a trabajar de más y además somos quienes recibimos una evaluación más baja por tener que ponerlos a trabajar más cosas en nuestros salones de clase. Ay, eso sí fue una pregunta súper, súper personalizada porque yo he pasado o pasé por ello. Realmente, ¿cómo motivar a los docentes? Pues yo creo que la mayor parte sale de una motivación intrínseca, ¿vale? Porque a veces estamos esperando a que se nos remunere todas las actividades extras que nosotros realizamos y pues la verdad no, si estamos esperanzadas o esperanzados a que nos llegue una remuneración, no va a ser, ¿ok? Al menos que haya promoción de plazas,
no sé, buscarle por otros lados que no sea la docencia, a lo mejor la investigación también. Entonces, es como, por así decirlo, vamos creando nuestros propios pininos, ¿no? Entonces, desde una experiencia muy personal, pienso yo que mucho de la motivación es intrínseca. Tienes que tener vocación. Si tú no estás convencido de que la docencia es, digamos, tu trabajo, es lo que tú amas hacer, es lo que tú pretendes hacer, digamos, todo como tal, un proyecto de vida hasta no sé cuántos años. O sea, si no estás convencido, entonces te va a costar muchísimo encontrar esa motivación para que tú le dediques tiempo extra, tiempo que no es remunerable, tiempo que finalmente nadie te va a llegar a decir muchísimas gracias y bueno, ya con ello usted tiene tales becas o se le aumentó el salario. No. Mucho de ello es intrínseco, mucho de ello es vocación. Entonces, yo a mis estudiantes, a los que he formado, yo les digo, chicos, o sea, si estamos aquí es porque realmente vamos a ser docentes y tenemos esa vocación. Si nosotros todavía titubeamos en ser docentes, yo los invito a que vuelvan a reflexionar. ¿Por qué? Porque es mucho trabajo, independiente, mucho trabajo que no va a ser pagado, que finalmente vas a tomar tiempo de tu vida y ¿para qué? Para planear, para diseñar, para evaluar, para investigar. Entonces, tal vez si los centros educativos contaran con alguno, digamos así, con apoyos federales, por ahí destinarle a los docentes algún bono, a lo mejor anual o 2 veces al año, particularmente por ejemplo, a los docentes, yo ya voy a estar ventaneando aquí a mi universidad. Por ejemplo, a los docentes de hora clase, a los que trabajan como hora clase como tal, así hora dada, hora pagada. Entonces, nuestra universidad le ha otorgado 2 bonos, anuales como tal a aquellos docentes que solamente son contratados por hora clase, por tiempo determinado o definitivo. Entonces, por ahí también, pues es una motivación extrínseca, ¿no? Y de cierta manera, a nivel, pues, universidad o institucional, sí se deben buscar esas estrategias para seguir ayudando y motivando a los estudiantes, digo, a los docentes. Pero como experiencia propia, yo creo que mucho de la motivación es intrínseca. Ujú. Muchísimas gracias, doctor. Aquí nos dicen excelente pregunta y excelente respuesta. Otra pregunta también es, eh, ¿en qué grupos de edad tiene mayor efectividad la ludificación de la enseñanza? Ujú. En este caso, fíjense que yo me he basado más en el ambiente superior. Y no dudo que en todos los niveles educativos sea igual. En este caso, les había yo comentado que la gamificación también cuenta con un elemento muy primordial que es el conocer los intereses de los estudiantes. No todos los estudiantes son iguales, muchos no les gusta el juego. Entonces, yo pienso que así como la educación superior existen este tipo de estudiantes, yo me imagino que también en la media superior y en la básica también debe de haber este tipo de estudiantes. O los estudios que nosotros hemos realizado, no hemos comparado dónde pues ha tenido más ventajas la gamificación, si en el nivel básico, media superior o superior.
pero desde mi experiencia yo considero que igual como en el ámbito universitario, hay quienes sí y quienes no les gusta. Entonces, nosotros reconocemos que también igualmente debe de haber igual en los otros niveles. No sé si alguien de la audiencia pudiera compartir si ha hecho algún estudio o ha tenido en las manos algún estudio donde se compare y diga, bueno, en el nivel básico pues tiene más ventajas por esto o más frutos por esto que en el nivel universitario, ¿no? Muchas gracias. También aquí nos preguntan que en qué momento de la clase es recomendable realizar una gamificación y por qué. Ok. Bueno, en este caso, ¿en qué momento de la clase? Es recomendable en cualquier momento, ¿vale? Eh, Eso va a depender de tu planeación de clase. También eso va a depender por eso decía yo, primero hay que hacer un análisis de contexto. A ver, mis estudiantes les gusta, a la mayoría les gusta jugar. Creo que si les pongo primero la gamificación, pues van a atender más al tema, a alcanzar objetivos, van a colaborar, van a hacer equipos, van a hacer esto. Ya en la última parte de la sesión, pues yo retroalimento, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si yo quiero motivarlos, hay muchos chicos apagados que son tímidos, entonces acá lo más recomendable sería que yo empiece la clase, ¿no? En motivarlos a que, dependiendo del tema, pueda yo hacer una pausa, explicarles en qué consiste, digamos, la gamificación, el juego, qué recompensa, qué premios, qué insignias, cómo le vamos a hacer. O sea, motivarlos, ¿no? Contarles experiencias que he tenido con otros grupos, que miren que vamos a echarle ganas, que ustedes van a aprender, que esto, que el otro, ¿no? Entonces, para este tipo de grupo, pues sí sería recomendable a lo mejor a mitad de sesión para que yo como docente, como guía y como motivador de la clase, pues pueda yo llevarlos de la mano a que realmente lo que vamos a hacer va a traer digamos, beneficio, los va a ayudar a aprender a ser más sociables, porque es un grupo pues que no ha socializado todavía. Entonces, eso va a depender de las características del grupo. Por eso hablábamos de un análisis de contexto. Ujú. Y yo creo que como docentes sabemos hasta dónde y en qué momento podríamos aplicar la actividad gamificada, ¿vale? Muchas gracias, doctora. Ahorita ya casi se nos termina el tiempo, pero voy a leer dos preguntitas más y listo. Aquí, bueno, es un comentario. Dice, nos hubiera gustado que nos presentara un ejemplo de gamificación como herramienta de aprendizaje en esta conferencia, ya que como asesores de suma importancia que los pedagogos se habiliten en este proceso y utilizar la didáctica gamificadora para transformar nuestro entorno, perdón, para transformar nuestro proceso educativo y más ahora en esto de la nueva escuela mexicana. Y también una pregunta es, ¿la gamificación solo se puede utilizar en el desarrollo de una clase o también en la evaluación? Bueno, hay dos cuestiones aquí. En este caso, bueno, ya si me invitan a hacer un taller, pues sería enseñarles más prácticamente, ¿no? Aquí como fue una conferencia, entonces pues tendí más a lo que es más teórico. Entonces, si hubiera una oportunidad más adelante, pues sería más práctico, ¿no? Lo prometo, ahora sí lo prometo. En este caso sería un taller, a lo mejor por ahí acomodar de que todos tengan acceso a alguna computadora para que vayamos juntos y bueno. Ahora bien, por el otro lado, si la gamificación también podría este,
ser como una parte de la evaluación o ser la herramienta de evaluación, sí, también. En este caso, hay que planear bien la gamificación, por así decirlo, en lugar de hacerla como actividad, también la podríamos llevar la actividad que vamos a evaluar. Hay que planearla, hay que ver qué es lo que pretendemos evaluar, cómo la vamos a diseñar en este caso, si vamos a formar a lo mejor parejas, si vamos a hacer que el estudiante trabaje como tal de manera autónoma o bien individual. Entonces, todas esas características también las podríamos llevar como herramienta de evaluación. Muchas gracias, doctora. Igual aquí leo otro comentario. Dice, hay directivos que no les gusta que se hagan actividades lúdicas, piensan que el docente pierde el tiempo con sus alumnos. Y bueno, la pregunta de aquí es, dice primero, me encantó la conferencia del día de hoy y basada en su experiencia personal que nos compartió usted, ¿recomienda las actividades gamificadas o bien encontrar el balance adecuado para llevar a cabo las actividades dentro y fuera del grupo? Ok, igual hay dos cuestiones. Efectivamente, si la institución lo permite, ok, hasta puedes hacer por ahí un show y dentro del aula, pero si la institución no lo permite, entonces sí hay que limitarnos hasta dónde podríamos hacer actividades gamificadas, ¿no? Eso lo entiendo. Personalmente yo también pasé por ello y pues sí, hay que acatar pues las reglas como tal. La siguiente cuestión fue, sí, lo que yo les aconsejo que hay que mediar la gamificación. ¿Vale? No todos los días podemos gamificar nuestra clase porque no todos los días nos encontramos en primera. Los estudiantes no todos los días llegan con ganas de jugar. No todos los días llegan con la misma actitud. Entonces, de cierta manera, sí hay que mediarlo, hay que regularlo y en este caso, nosotros también como docentes recordemos que aparte de planear tu clase, tus contenidos, tienes que diseñar la actividad gamificada, porque igual no es lo mismo a que yo lleve un juego de mesa, a que yo les diga en 5 minutos, pues saben que ahorita vamos a jugar, no sé, se me ocurre, ¿no? El teléfono descompuesto, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que estamos en clases de lenguas, a lo mejor para aprender oraciones, ¿no? De la vida cotidiana, yo los pongo a realizar un juego del teléfono descompuesto y ya, ¿no? No, como que nos desestresamos y todo. Esas son cuestiones lúdicas aceptables, sí, ¿por qué no? Pero si yo quiero ir más allá con una actividad gamificada, entonces son otros elementos que debo de considerar. Entonces, regularlo, sí, porque no todos llegamos con las mismas actitudes de siempre. Y también para el docente, pues es más chamba, más trabajo. Obviamente, pues si nos gusta todo este diseño, pues le vamos a ver siempre el punto positivo, pero recordemos el dicho que todo en exceso, pues de cierta manera, pues llega a tener un daño, ¿no? Entonces, igual la gamificación en exceso, pues también podemos provocar ciertos inconvenientes en estudiantes, ¿no? Y también en nuestro ritmo de trabajo. Ujú. Mil gracias, doctora. Pues tenemos otras preguntas, pero sé que el tiempo ya se acabó. Nada más le voy a leer unos comentarios. Dicen, excelente ponencia y esperemos el taller, por favor. Una gran enseñanza y manejo del tema.
Esta estrategia es un esfuerzo para mantener de forma activa a los estudiantes, ya que así se enganchan en los temas estudiados. Y pues muchas gracias por toda la información compartida y que les gustaría que fuera a dar una conferencia al IEDEP de Atempan. Y pues muchas felicitaciones, doctora, por su ponencia. Es lo que están aquí escribiendo en el chat las personas que están conectadas. Y pues, como ya lo mencioné ahorita, llegamos al fin de esta tercera conferencia del ciclo de conferencias IEDEP CONCITEP 2024. Y a nombre del doctor Victoriano Gabriel Covarrubias Salvatori, director general del CONCITEP, le agradezco muchísimo compartirnos todos sus conocimientos el día de hoy. Eh, un gran pues manejo del tema. Todas las personas, la verdad, que pues se manifestaron a través del chat, estuvieron muy interesadas y esperamos que todas las personas también que lo estén viendo, a lo mejor como en un salón de clases o pues ahorita también en otros medios, pues hayan aprendido mucho. Muchísimas gracias, doctora. Vero, no sé si quieras decir algo por parte del IEDEP para cerrar. Bueno, en primer lugar, agradecer a la doctora Lilia López justamente por esta temática muy interesante para todos nuestros participantes. Como ya lo mencionó también la doctora Dani, han estado muy participativos, tienen mucho interés justamente en estas temáticas que obviamente serán de gran ayuda para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y obviamente para formar, a los futuros profesionistas en estas temáticas tan novedosas y tan innovadoras, ¿no? Que tienen que tener y justamente hacer una acotación, ¿no? La educación es un tema que está constantemente actualizándose y precisamente este ciclo de conferencias nos permite acercar diversas herramientas, diversas temáticas para que nuestros docentes estén capacitados en lo más actual, en las herramientas más novedosas y puedan brindar justamente servicios educativos de calidad y de pertinencia a todas las y los aprendientes. Entonces, a nombre de nuestro director, el maestro Alfonso Abascal Serrano, maestra, le quiero agradecer muchísimo por la exposición, por el tiempo, por una temática muy bien desarrollada. Al doctor Victoriano, a la maestra Dani, pues nuestros saludos, nuestro agradecimiento total con el CONCITEP por permitirnos justamente pues la generación de estos espacios que pues servirán mucho para todas y todos en la comunidad IEDEP y obviamente pues para también las personas que han estado sintonizándonos de parte de otras dependencias. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias, Vero. Gracias, doctora. Igual comentarles a todas las personas participantes que en el chat ya se pusieron eh, l- los, estas herramientas que nos compartió la doctora y también el tema de los libros. Ya están en el chat. Cualquier cosa también le pueden preguntar a Vero. Ahí Vero yo creo que ya los tiene apuntados para que se los pueda compartir. Y el tema del registro, me parece, Vero, que está en Facebook y también pues se los puedes compartir, ¿verdad? Sí, es correcto. Justamente como tuvimos algunas dificultades en la sesión anterior, ahorita decidimos colocarlo en nuestra página, en un post de nuestra página de Facebook. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna dificultad para realizar el registro, los invitamos a revisar el posteo, hacer el registro desde allí para que no tengan ningún inconveniente y daremos unos minutitos extras posterior al cierre de esta sesión para que todo mundo se pueda registrar. Gracias, Vero, muchísimas gracias, doctora. Y pues que tengan todas y todos una excelente tarde. Nos vemos en la conferencia de el jueves a las 4 de la tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos y a todas.